Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, está con nosotros esta noche y no podemos dejar, por supuesto, después de agradecerle su presencia aquí en los estudios, preguntarle por todo lo que se ha dicho, sobre todo por el caso del presidente de la Junta Nacional de Justicia. ¿No? Apareció esta denuncia, se ha revelado que hay una sentencia consentida. ¿En qué situación queda el presidente de la Junta? Es la primera pregunta que le hago a don Jorge del Castillo, luego de agradecerle y darle las buenas noches. Muchísimas gracias. Bienvenido. Sin conocer mayormente, sino lo que se ha publicado, pero lo que oficialmente ha señalado el doctor defensor del pueblo es lo siguiente. La ley considera impedimento para ser miembro de la Junta de Justicia a quien tiene una condena de orden penal por maltrato a mujer, en fin, ¿no? Pero parece, según él informa, que no es el caso. Lo que había el 2001 o 11, me parece, era un juicio... 2011. 11, un juicio de divorcio. Delito de violencia familiar, sentenciado, no se apeló. Bueno, pero él dice que no es delito de violencia familiar. Además, en esa época creo que no estaba... ¿Pero puede haber una sentencia por algo que no es delito? Es que eso es lo que él dice. ¿Dónde está la sentencia? Es lo que le ha dicho en la conferencia de prensa esta noche. Sí. Hemos pedido al Poder Judicial, inclusive el presidente del Poder Judicial era parte de la comisión calificadora, que se supone que hizo el esfuerzo para conseguirlo. El propio fiscal Pablo Sánchez también era integrante de esa comisión en ese momento. Ambos han tratado de buscar esta sentencia, no la han encontrado, no está la sentencia. Lo que hay es un juicio de divorcio. Eso lo estoy repitiendo las palabras del señor defensor del pueblo. Así que si es un juicio de divorcio, que puede ser por, no sé, por causal de maltrato psicológico, supongamos, ¿no es cierto? Pero eso no tipifica como un delito que pueda ser impedimento. Que limite, digamos, o que restrinja la posibilidad de Ríos de integrar la Junta. No sería un impedimento lo que ha dicho el defensor del pueblo. Ahora, ¿qué sería lo adecuado ahora para la tranquilidad de la población? Bueno, primero que el Poder Judicial y el Ministerio Público ubiquen el expediente del delito, si es que hubiera existido. Y ventilar eso, conocer, ver. Y acá está la sentencia, no ha sido apelada, bueno, muy bien, ok. Eso es lo que habría Porque que probar. Porque la denuncia la ha hecho ya un programa de investigación. Sí, claro, pero no quiere decir que sea exactamente la verdad, ¿no? Puede haber una confusión. Pero hablan de una sentencia, es más, mencionando la sala encargada incluso. Ok, perfecto. Entonces, si tiene sala... o sea, tenemos hasta la sala, entonces, tenemos el juzgado. El Poder Judicial que busque en la sala, que pide el archivo, que saque el expediente, que lo muestre. Y si lo muestra, pues estará en la causal, no hay más que discutir. Ahora, ¿no? podríamos pensar que de pronto ese documento podría haber sospechosamente desaparecido luego para favorecer Pero eso sería la elección. No, le pregunto porque todas las posibilidades todo es posible, están abiertas. En el Perú eso y más. Así es, por eso le hago la pregunta. Todo es posible, pero yo creo que el Poder Judicial tiene mecanismos de reconstrucción de expedientes, etcétera. Es que no tiene por qué desaparecer totalmente, ¿me entiendes? Entre tanto se aclaren los hechos. La esposa, la agraviada, podría tener una copia de la sentencia y la presenta, por ejemplo. Es que no es que absolutamente se va a perder. Bueno, pero ha hecho ruido en cualquier caso. Sí, ha perturbado esta denuncia, ¿no? La situación y la solvencia también de la Junta. Entre tanto, ¿usted cree que Gino Ríos debería ser suspendido? Yo creo que lo que hay que es hacer resolver el tema rápidamente. O sea, yo no veo por qué el Poder Judicial tenga que demorar años en encontrar un expediente. O sea, esa comisión que preside el Defensor del Pueblo fue integrada por el fiscal de la Nación y presidente del Poder Judicial, nada menos. Si hay una responsabilidad, no solamente de Ríos, digamos que se demostrase en efecto la sentencia, está el documento, el Poder Judicial encuentra el documento y hay una denuncia y una sentencia por violencia doméstica o violencia familiar que no fue apelada. Eso sí descalifica a Ríos. Si le prueban que existe el fallo, lo descalifica. No hay nada que hacer, ¿En qué situación queda la comisión que lo eligió? Que era la responsable también de cumplir con la parado, verificación. ¿no? Y principalmente los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Pero qué consecuencias tiene eso? Que son los dueños del archivo, ¿no? O sea, no es solamente el Defensor del Pueblo, ojo, No, creo que son como yo lo 7 dije personas. al inicio del programa, claro. No es solo el Defensor del Pueblo. No. Había otros representantes también, otras autoridades. Precisamente se trataba de una comisión de alto nivel. Y hay que ver
si, digamos, ese ocultamiento, esa omisión es dolosa o es simplemente incidental, ¿no? Hay que ver con qué intención puede haber sucedido eso. Quería preguntarle también por todo toda la polémica y todas las críticas que se han hecho, porque usted ha trabajado de cerca con el expresidente Alan García en 2 oportunidades. Y lo que hemos conocido últimamente es sobre esta normativa que de alguna manera que tenemos aquí, ¿no? Y que plantea una serie de excepciones en los regalos. Ajá, sí. Los regalos en el despacho presidencial. Hoy por la mañana el señor Élise nos decía, pero prácticamente se ha copiado de la norma anterior. Sin embargo, le preguntamos un poquito más sobre las excepciones que aparecen, ¿no? Las disposiciones que aparecen no en el artículo 8, sino ya en las excepciones. En el punto 3 dice, quedan exceptuados aquellos regalos, donaciones, cortesías, beneficios que provengan del entorno familiar, amical, laboral de los servidores del despacho presidencial con ocasión de onomástico, aniversario, logros personales, académicos o profesionales, conferencias, fechas conmemorativas, entre otros. ¿Esto es ético? ¿Es legal? Antonio Maldonado, ex procurador, ha dicho que no, que esto es completamente ilegal. Fíjese, la ética no tiene por qué tener excepciones, ¿eh? Para empezar. Porque, claro, si viene tu hermano y te regala una botella de pisco por tu santo es una cosa. Pero si tú haces un cargo, por ejemplo, secretario de la presidencia o el mismo presidente, ¿no? Y recibes un regalo, un contrato o algo así, pues estás en una gravísima falta. Hay 2 leyes, yo puse un Twitter ayer sobre la materia, ¿no? La ley 27815 y la ley 28024. Que están vigentes, prohíben terminantemente esto. Y yo comentaba que los sobornos y ayeros pues, son peligrosísimos, pues son los que hacen caer en estos errores. ¿Qué necesidad tiene la señora Boluarte de una norma de esta naturaleza? Cuando una directiva, número 4 creo que es, no puede sobrepasar el peso de la ley. No hay límites, además. Claro. No se ha puesto topes a esos regalos. Salvo que alguien de manera peregrina quiera. Bueno, la sentencia ya se mostró. Creo que tenemos la sentencia. A ver. ¿Tenemos el documento? Pero ¿lo podemos rastrear para tener la sentencia? La sentencia ya apareció. Ahí está. A ver, eso no es una sentencia. No, este es otro documento. Esto es el de los regalos, pero me estoy refiriendo al caso porque acabo de enterarme de que en efecto la sentencia del 2011 ya apareció. Y eso complica la situación del señor Gino Ríos. Bueno verlo para comentarlo. Sí, entre tanto continuamos porque hablando si no, de este el que tema. estaría cometiendo un error, digamos, de análisis. Una equivocación, es el defensor del pueblo, que ha hecho una conferencia de prensa hace 1 hora diciendo lo que yo le he comentado. A ver, aquí la tengo yo, me la acaban de hacer llegar, dice, auto y vistos puestos a despacho el presente proceso con los cargos compaginados en la fecha interviniendo, la especialista legal se da cuenta a partir de la fecha, considerando, primero, que a través de la resolución 16, sentencia de fecha 20 de mayo de 2011 se declaró fundada la demanda de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico ejercida por Gino Augusto Tomás Ríos Patio en agravio de Obdulia Amparo Gildemeister. Sentencia que ha sido debidamente notificada a las partes. Dice, en observancia de lo establecido en los artículos 160 y 161 del Código Procesal Civil. Segundo, que habiendo transcurrido el plazo legal sin que las partes interpongan recurso impugnatorio alguno, consta la sentencia expedida en autos, se declara consentida la resolución 16, sentencia de fecha 20 de mayo, Poder Judicial del 2011, y ahí está el sello del Poder Judicial, especialista legal, Milagros Morena Rosa Olivares, y por otro lado también la firma, entiendo, del juzgado, el representante del juzgado en cuestión. Juzgado de La Molina y Cieneguilla, Corte Superior de Justicia de Lima. Aquí la tiene, doctor. Ya. No la voy a pasar a la producción para que la pongan en la pantalla, pero la tenemos ya aquí. Nos la han hecho llegar. A ver, se la paso a Sergio para que la ponga en pantalla. ¿Qué hacemos ahora? Le explico. A costa de parecer antipático lo que voy a decir, pero eso es un proceso civil, ¿ya? No es un proceso penal.
Por eso citan el Poder artículo... Judicial, Corte Superior de Justicia Está bien, de Lima, usted primer misma- juzgado transitorio especializado de familia de La Molina y Claro, Cieneguilla. juzgado de familia, un proceso civil. Por eso dice, fundada la demanda, y cita artículos del Código Procesal Civil, usted lo acaba de leer, ¿no? Entonces no es un proceso penal. O sea, técnicamente, él no ha sido condenado por un delito. Él entregó, ¿Y eso no lo descalifica? puede ser. Ahí está, este es el documento que nos han alcanzado de la parte resolutiva. Pero ¿usted cree que este documento que tengo completo aquí no lo descalifica? Vamos a ver. ¿Qué A dice ver, le paso la primera, ¿ok? Vamos a pasar la primera, vamos a pasar a producción ahí, la sentencia. Porque, a ver, vamos, ¿qué es a lo que está obligado? ¿No es a transparentar? ¿No debió decir esto también en su momento? Esto no es un archivo, doctor del Castillo. Hay dos cosas importantes que saber acá. Sea penal, sea civil, no es un archivo. ¿Él lo dijo o no lo dijo? Ese es un punto. Porque uno tiene el deber, cuando asume un cargo alto, de declarar todo. Por lo que eso. hay. Eso no lo sé si lo dijo o no lo dijo, ¿no? Parece, a tenor de lo que ha dicho el defensor del pueblo, que sí lo dijo porque él dice se trata de un caso civil de tanto tiempo antes. Segundo, la norma habla de ser condenado penalmente. Esto no es una condena penal, es otro tipo de sanción. ¿Que debió decirla? No tengo duda, ¿no? Debió decirla. No lo sé si lo dijo o no lo dijo. Pero eso un nos tema, lleva a sí. que por sentido común, si yo lo entiendo, a que un miembro de la Junta Nacional de Justicia puede tener este tipo de antecedentes. ¿Usted considera que eso está dentro del marco del ejercicio ético o de la responsabilidad que asume un integrante de la Junta? Tendría, soy sincero, O sea, le hago la lo que pasa pregunta es de que fondo. O sea, quizás la distorsión de mi condición de abogado, ¿no? Sí. hace que uno trate de ser pero preciso, usted ¿no no es es cierto? solo abogado, usted también es Sí, pues, político. ¿pero qué? Pero no por político va a tener la ligereza de mandar al hoyo a una persona sin conocer bien el antecedente. O sea, No, si mi usted me pregunta pasa no el fallo tiene nombre. y yo lo Mi leo pregunta, completo, olvidémonos que sea Gino Ríos. Ya. La pregunta es abierta. ¿Usted cree que puede presidir la Junta Nacional de Justicia una persona que cuenta con esta sentencia consentida, aún sea el fuero civil? ¿Usted lo considera? A ver. ¿Es lo ideal para el país? posiblemente si yo fuera miembro Si usted la hubiera comisión, integrado que esa comisión, ¿hubiera objetado? al hubiera conocer sido esto? más exhaustivo con el tema. Sin duda, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? Porque ¿qué cosa es violencia familiar? ¿Es violencia psicológica? ¿Es violencia física? ¿Es que no le doy de comer? ¿Qué cosa es lo que pasó? O sea, puede haber diversas Pero graduaciones al margen en las de lo cosas. que haya ocurrido, la señora demanda y no hay una apelación. Por lo tanto, eso pasó. Bueno, él está Se consintiendo. cometió Sí, él está sí. consintiendo y Todavía aceptando pues. que hubo violencia psicológica en contra de su esposa. No conozco los antecedentes, mal Pero el podría yo documento sí lo calificar. revela, doctor. Está bien, pero uno no puede prejuzgar una situación sobre la base de no conocer el tema. O sea, uno por más político que yo sea, más razón si soy político, tengo la obligación de hablar de las cosas que sé. Correcto. Usted me ha dado su posición y yo por eso lo convocaba para este tema, porque usted es un político con experiencia y me imagino que moralmente también le importa. O sea, no solamente está en su papel de abogado, Siempre, sino también por supuesto. en la defensa de la moral en el ejercicio de la política. Claro. La pregunta es, ¿y el papel que desempeña el señor Gutiérrez esta noche? ¿Cómo lo califica usted? ¿Ha sido suficientemente claro? Bueno, Porque usted vino aquí y nos dijo que la cosa no estaba clara. Y este documento lo tiene que haber tenido Yo lo el que he señor dicho Gutiérrez. he repetido lo que ha dicho Gutiérrez hace una hora, ¿no Ajá. es cierto? Y Gutiérrez dijo de unos argumentos de un proceso civil, no de un proceso penal. El mismo argumento que yo le estoy dando es lo que he escuchado de él. ¿De dónde voy a saber este intríngulis, no? ¿No siente que es un poco flexible o benévolo el señor Gutiérrez como presidente de esa comisión? No ha mostrado ni siquiera una sorpresa. Lo que pasa es que, como él preside la comisión, me imagino que se sentirá tocado de decir, oye, se me pasó. Bueno, una cosa pero- así, ¿cierto? Ha podido ser un poco más severo en la explicación. Oiga, acá dice violencia familiar. A ver, cuénteme de qué se trata. Entonces uno, según lo que se ¿Amerita una trata, investigación, doctor? yo creo que merita una aclaración del tema. Yo no conocí este documento que usted acaba de mencionar. Yo creo que hay que hacer una aclaración rápida, violenta. Y entre tanto se hace esa aclaración, ¿usted coincidiría con las voces que piden una suspensión del cargo de la Junta?
formas de ver formas de suspender. Una en motu proprio, pues, en paso costado, mientras esclarecen esto, eso podría ser una fórmula. Y la otra es un procedimiento disciplinario, que tiene también su camino, y que no es una suspensión en 24 horas. ¿Eh? Correcto. No sabíamos, cierro el paréntesis nuevamente, habíamos ido al tema de la Junta porque estábamos hablando de lo otro, de este cambio en la normativa que flexibiliza. Y claro, cuando se nos dice que no hay topes, que un amigo puede hacer obsequios por tu cumpleaños, por aniversario, por un logro personal, digamos, si uno retrotrae un poco, retrocede en el tiempo, con la defensa que hizo la señora Dina Boluarte, el señor Oscorima, cuando lo calificó no como el gobernador regional, sino como su amigo, el regalo del Rolex entonces no hubiera constituido ninguna falta por la que tendría que haberse disculpado la presidenta. Fíjese, como dije al principio, del marco ético no hay excepciones. Y tengo la impresión de que algún asesor de medio pelo, pues no me puedo imaginar otra cosa, le sugiere, vamos a esta norma para que cuando mañana ustedes la acusen, esto tenga una retroactividad benigna y la pueda beneficiar. Pero no hay retroactividad. ¿Poner el parche? ¿A eso se refiere usted? No hay retroactividad benigna de una directiva sobre la ley. La ley lo prohíbe y punto. Pero me interesa mucho su sospecha porque usted es una persona con mucha experiencia y que sabe leer y que sabe que en política no hay casualidades. Por eso. Y usted dice, tengo la sospecha, mire lo que ha dicho, de que algún asesor le ha dicho, hagamos este cambio para que cuando te acusen, esto de pronto pueda aplicar. Que beneficia retroactivamente. Y también podríamos suponer que de pronto. En materia penal sí hay retroactividad. Ajá, ¿ya? En materia penal sí hay retroactividad. Pero una directiva no es suficiente para sobrepasar a las leyes. Ajá. Y de cara al final futuro, no pasara. Hay un tema interesante que el semanario Ginebra en sus 13 también publicó que hay un sindicato de trabajadores del despacho presidencial que están reclamando desde hace buen tiempo un incremento salarial, ¿no? Entonces sale la noticia del incremento del sueldo de la presidenta, ¿no? Que además corrige esto que los representantes del gobierno han considerado una distorsión hecha por el presidente Alan García cuando de manera populista se bajó el sueldo. Fíjese, yo también me bajé el sueldo, porque consideramos en ese momento, para sintonizar con la ciudadanía, en la que había un ambiente de despilfarro, de borracheras y mil cosas horribles, había que más bien dar una actitud de austeridad. Y eso es lo que hicimos. Y el presidente García hizo bien en la... Claro, mucha gente dirá, oiga, sí, pero la fue... Que la ley servir, que gana menos que otros presidentes. Pero cuando uno está en la política, no es para ver si yo gano más que los otros funcionarios. Uno está para servir. Yo por años he dado servicio, y los apristas lo hacemos, y seguramente muchos peruanos también, sin necesidad de una retribución, porque es nuestra vocación. ¿No debió entonces aumentarse el sueldo de la presidenta? ¿O debió de pronto hacer la corrección para el próximo gobierno? Quizás hacer otro gobierno, pero la verdad que es... Ya ve usted, ahí está la impericia de la gente que incursiona erradamente en la política. Me subo el sueldo para agarrar los últimos meses. Doy una directiva para que no me pesquen por el Rolex y otras cosas más. Miento en tonterías, ¿no? Cambio la verdad, ¿para qué? Ya ve usted que hasta sus colaboradores la están fastidiando. Porque, y esto es una reflexión para la gente, la política para los políticos. Basta improvisados y aventureros. De eso estamos hasta acá. Esos son los que han llevado el Perú. Estoy volando en tiempo, pero a propósito de eso, política para políticos, ¿lo vamos a ver en campaña? Sí, cuento con usted, sí. ¿A qué se refiere? Que apoye la democracia y que ponga a los políticos en las políticas. Escúcheme, pero el tema es claro y directo. ¿Va a ser usted postulante? No, el APRA tiene que elegir democráticamente su plancha presidencial. Sí que estamos en ese trance. ¿Y al Congreso? ¿Le gustaría ir al Senado? Yo estoy de precandidato, es verdad. Ya. Y va a haber un precandidato a la presidencia. A la presidencia en su momento se elegirá. Somos de los pocos partidos que va a elegir democráticamente. ¿Van solos o en alianza? Solos por ahora. Muy bien. Doctor del Castillo, ha sido un placer como siempre conversar con usted y vamos a ver qué es lo que sucede. Sí. Pero comprométase usted que apenas tenga una información certera sobre su postulación para la presidencia o para el Senado, nos hará el honor de conocerla aquí primero. Cuente conmigo. Muy bien, muchas gracias. Encantado. Buenas noches, doctor.